noches. Para el Museo Histórico de la Provincia y para el Instituto de Investigación Histórica y Cultural de Corrientes, de quien es miembro el autor, el profesor Gonzalo Aguirre, es un gusto estar aquí esta noche presentando un libro de su autoría que te lleva un tiempo dedicado, pero que siempre estaba presente, siempre estaba pendiente la posibilidad de poder presentarlo. Bueno, finalmente llegó. Yo creo que es un aporte muy importante a la historia de la provincia de Corrientes desde el punto de vista de la historia de la policía de la provincia. Así que es un gusto tenerlo aquí esta noche, a él, con ustedes como invitados, y también a quien va a tener a cargo la presentación oficial del libro, que es la licenciada Lina Coco. Así que muchas gracias y le damos la palabra a la profesora Coco. Buenas noches para todos, gracias por la presentación. Estamos aquí para acompañar a Gonzalo Aguirre en la presentación de su libro sobre la historia de la policía de la provincia de Corrientes, tomo 1, que está limitado entre 1588, la fundación de la ciudad de Corrientes, y 1821, cuando la provincia se convierte en tal a partir de la sanción del Estatuto Provisorio. Nuestro autor pertenece a las fuerzas policiales y además es profesor en historia y estudiante de Derecho. Eso lo acoto porque con la seguridad que pueden dar el conocimiento adquirido en esos lugares, él nos presenta esta temática con seriedad y también con claridad. Así es que esta obra en su conjunto constituye una obra original y muy importante para la provincia de Corrientes. Tuve el grado de prologarlo, así es que me animo a señalar algunas características de esta obra que la convierten, como les dije, en algo interesante y original, una obra interesante y original. Por ejemplo, hay un capítulo completo sobre el origen etimológico del concepto de policía y el análisis de la función policial. En esa obra se separa al policía que conocemos en la actualidad de la función, porque el autor presenta el libro después de haber realizado una indagación sobre la función policial desde la Edad Antigua, dentro de la cultura occidental. Entonces, el lector se va a encontrar con nombres dentro de la sociedad egipcia, de las antiguas ciudades griegas que cumplían la función de policía. Y en América señala muy bien el origen en los alcaldes del cabildo, por lo tanto surge esa función, o está estudiada la función, después de la colonización española en América. Y Corrientes como una ciudad fundada por españoles. Con respecto a estas edades históricas, el autor nos hace comprender cómo durante la Edad Media fue surgiendo la necesidad de proteger el mercado, además de la seguridad personal. También permite profundizar la vida en España durante la Edad Media, el ayuntamiento y el origen de los alcaldes. Y dentro de la historia de la provincia de Corrientes, el autor se detiene para analizar los cargos de alguacil mayor y alcaldes de la Santa Hermandad, antecesores de la policía urbana y la policía rural, respectivamente. Como se trata de un tomo 1, vamos a seguir viendo, ¿verdad?, más adelante, la evolución y eso es un aliciente, tanto para escribir como para esperar la lectura. Es para destacar de esta obra la presentación de los temas. Por ejemplo, rescata lo que los historiadores clásicos de Corrientes, como Hernán Gómez y Manuel Florencio Mantilla, habían escrito sobre las funciones del cabildo en Corrientes. A veces recurrimos a esas obras directamente para buscar los datos que necesitamos de la época que estamos estudiando o investigando. Y él rescató lo que estos primeros historiadores señalaron sobre el cabildo.
También una abundante abundantes fuentes históricas y una bibliografía general y específica. Este libro, para todo público y en especial para historiadores y policías, nos invitan a ampliar nuestros conocimientos del pasado, profundizar la historia de la provincia de Corrientes y conocer la historia de la policía. También me gustaría destacar en esta oportunidad el hecho de ser un profesor de historia Nobel y dedicarse a la investigación. La carrera de profesorado de historia forma al que va a enseñar la historia, al profesor y también al investigador. Por el número de materias didácticas, hay un peso en la formación de enseñar la historia, que desde mi punto de vista es muy rescatable. Es muy importante el profesor en historia porque sabe cómo enseñar en diferentes niveles y tiene además un conocimiento general y de diferentes autores, diferentes puntos de vista con respecto a las temáticas. Es un profesional. Dedicarse a la investigación siendo profesor de historia es una decisión personal. Así que eso quiero destacar, que se suma al trabajo diario que uno realiza profesionalmente y para ganarse la vida. Es así. Entonces, es loable la presencia de muchos profesores nobles en historia que quieran dedicarse a la investigación, en este caso a una institución tal vez poco conocida. También conocemos a través de las redes del autor las visitas guiadas que realiza al edificio de la policía, así es que son varias acciones históricas basadas en esta investigación. Los felicito, los felicitamos. Esperamos más adelante en el siguiente, apoyamos todas estas actividades y lo vamos a escuchar a continuación. Buenas noches para todos, muchas gracias por venir. En particular quiero agradecer al director del museo por hospedarnos esta noche aquí, Instituto de Investigación Histórica y Culturales de la provincia, del cual también formo parte. Por supuesto a la licenciada Coco por el prólogo y por esta presentación. Abundar en los detalles también del trabajo. Por supuesto la presencia de los representantes de la institución policial, de mi familia, y bueno, y de todos aquellos que se han tomado la molestia de asistir hoy. Espero que pueda ser retribuido con el conocimiento que voy a tratar de brindarles. Bueno, había un inconveniente, no se va a poder mostrar el power, que igual eran imágenes ilustrativas simplemente. Voy a tratar de entretenerlos entonces, no aburrirlos con extenderme tanto, pero entretenerlos solamente con la palabra. Y por supuesto, por último, sí o sí, agradecer a Moglia Ediciones por justamente la edición de este libro. Y bueno, el que guste puede adquirirlo a precio módico, está ahí afuera acá de la sala, podrá acceder al trabajo, luego que me escuche quizás me motive a adquirirlo. Entonces, el libro se titula La historia de la policía de la provincia de Corrientes, el antecedente colonial 1588 a 1821, y en ese título, como bueno, me enseñaron, la profesora Coco fue mi maestra de metodología de la investigación histórica, y hay que tratar que en el título y a su vez en el subtítulo se trate toda la cuestión del libro en sí. Entonces aquí, como ustedes observan en el título principal, hay, creo yo, 4 autores, de los cuales vamos a hablar principalmente de 3, vamos a desglosar de esa manera. La historia en sí yo no voy a explicar ahora cuestiones científicas, pero es también un partícipe de este libro. Pero después tenemos a lo que es la policía, y por eso yo voy a comenzar explicando, no de manera detallada qué es la policía, porque en sí todos tenemos una idea, pero creo que vamos a salir con una idea un poco distinta de ver cómo se fue modificando a través de los siglos la noción de lo que era la palabra policía. Y ese va a ser el cierre de todo esto, que creo que es de bastante
especie de sacudón, podríamos decir, cuando lleguemos a esa parte, porque vamos a descubrir que a paso de los siglos las palabras a veces o significaban algo distinto o estaban compuestas de una manera gramatical diferente, y eso lleva a una realidad diferente. Luego, los otros partícipes, podemos decir, de este libro es la provincia de Corrientes, porque justamente la provincia de Corrientes tiene jurisdicción en toda la provincia, y eso vamos a ver también hacia el final, una especie de error, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista. No digo que tengo la razón, pero bueno, estoy estudiando estos temas, de la consideración de cuándo se crea la institución policial. Voy a adelantar la cuestión, y por ahí muchas veces hay aquí cadetes, y habrán escuchado muchas veces que la policía de la provincia se creó, considera, está bien por lo menos el intento de llegar a un saber cuándo se fundó nuestra ciudad en 1588. Bueno, ya vamos a ver que eso, por lo menos en mi opinión, es un error, digamos, y ya vamos a explicar por qué. Y por último, el último integrante de este libro es justamente la misma policía de la provincia, que de eso sí versa el fondo y el contenido mayoritario de este libro. El antecedente colonial, que es el subtítulo, también es muy importante mencionar, porque no está colocado ahí simplemente porque sí, sino que está dando el marco no solo temporal, porque está la fecha, ¿no? 1588, la fundación de nuestra ciudad, y 1821, que sería el cierre temporal de este libro, que es, como explicó la profesora, la promulgación del Estatuto Provisorio Constitucional de nuestra provincia, primera constitución, podríamos decir, donde el sistema jurídico-político se modifica prácticamente. Entonces, pero es importante esto del antecedente colonial, nuevamente, para reforzar lo que luego voy a decir o explicar, de que este error de que la policía se constituyó ya en la ciudad, en la fundación de la ciudad, con la fundación de la misma, en periodo colonial. Entonces, esto es el antecedente antes de que surja la institución policial. Al final de todo, si bien la creación de la policía no está dentro de este libro, sí está en el epílogo, en realidad, o sea, el paso que me va a abrir a mi camino para el siguiente libro. Entonces, este libro versa sobre lo que sucede antes de la creación de la policía, pero durante ya la existencia de nuestra ciudad. Bien, entonces, por eso ahí está el libro, tiene la presentación de título, subtítulo, y pasaremos entonces, tampoco voy a explicar capítulo por capítulo, compone de, por supuesto, las formalidades, pero más allá de eso, de 8 capítulos, no voy a hablar capítulo por capítulo, sino que tampoco digo que voy a hacer un desorden de esto, voy a ir ordenado, pero va a haber capítulos que lo voy a trabajar en conjunto, porque es viable, y tampoco el capítulo 7, que es esto que estoy explicando, que os voy a explicar también con más detalle, de que no existía policía en el periodo colonial, eso es el capítulo anteúltimo. Ahora lo voy a explicar a lo último, porque ese es el máximo, para mí, descubrimiento que mi hipótesis no esperaba descubrir, tuve que modificar luego la hipótesis, el proyecto, y ahí encontré una refutación a mi misma idea y descubrí algo que es novedoso, y no solo novedoso para nosotros, y creo que a nivel podría llegar, o tendría que llegar, a nivel internacional, porque me encontré autores que lo digan por lo menos de manera contundente. Por ahí hay unas menciones, pero no de manera clara, y tampoco lo profundizo. Entonces, empezando ahora sí por el primer capítulo, básicamente esta cuestión de la etimología, de dónde viene la palabra policía, que viene del griego polis, al igual que la política, que es la constitución de la ciudad como un ordenamiento jurídico y una conducta reglada a los ciudadanos. Básicamente es lo que se le demanda a la institución actualmente, y de ahí viene la palabra policía, que es básicamente colaborar o contribuir con el orden público. Básicamente eso es la misión principal con la que trabajan todos los policías.
el orden público, el ordenamiento alrededor de la ley, el respeto a la ley, y bueno, ahí podemos hablar de buenas costumbres, los derechos, por supuesto. Básicamente esta palabra policía viene de la palabra griega polis, se transforma luego a lo que es politeia, que es básicamente lo que acabo de explicar, y en español queda en policía. De aquí tenemos un tema importante también que se estudia en derecho, la cuestión del poder de policía, que básicamente que es el poder que tiene el Estado para regular las libertades de las personas, porque si bien es cierto que pareciese que fuese bueno o requerible que las personas puedan gozar de la mayor libertad posible, también es cierto que si liberamos justamente esa capacidad de las personas para que puedan hacer lo que quisiesen, sería probablemente un gran conflicto, una colisión entre los deseos de las diferentes personas, y para eso surge lo que se llama teoría del Estado. En esa teoría del Estado aparece el poder de policía, donde el Estado justamente es la alta policía, y esa alta policía luego se transmite a la baja policía, que es justamente los integrantes de la institución y la institución en sí, que es la que va luego a velar por el respeto de las leyes, que justamente hace que las personas puedan gozar de sus derechos. Si no, sería esto un caos. Justamente eso es evitar la anarquía, podríamos decir, y generar un Estado de Derecho. Básicamente de eso trata el capítulo 1, porque por eso mencioné que hay 4 integrantes. El primero, hay que hablar de policía en general, conceptualmente, porque si no, no podríamos hablar de la policía de la provincia de Corrientes sin explicar qué es la policía primero. Luego decidí, con esta misma idea, pensé que era conveniente, y luego también me di cuenta que, bueno, creo que acerté, porque me guié también con otros autores, que esta cuestión de la investigación histórica de las policías provinciales, si bien para nuestra provincia no soy el primero, quizás el primero que hizo un libro bastante amplio, que no tiene tantas páginas tampoco, pero en otras provincias está un poco más desarrollado ya la investigación. Y en Santa Fe, en la década del 90, hay un autor que se llama Celso, el nombre, ahora no estoy hablando bien el apellido italiano tenía, y lo que sucede es que esta persona, este investigador que también fue integrante de la policía de Santa Fe, hizo lo mismo, prácticamente lo mismo que yo, pero yo sin saber que él había hecho eso en su momento. Entonces, creo que, bueno, si 2 o 3 personas y otros libros policiales también de la historia de diferentes provincias han realizado algo similar. Me refiero a que no se centraron solamente en la historia netamente de la policía de su provincia, porque si hablamos ya de la policía de la provincia de Corrientes, alguien ahí no tan avispado podría decir, entonces la policía fue inventada en la provincia de Corrientes, o tendría la mala intención de decir eso. Entonces lo que yo hice fue un raconto de todo el camino de la seguridad pública a lo largo de la historia de la humanidad, muy acotado por supuesto, porque el tema central no hay que olvidarse, que es la policía de la provincia. Ese raconto que yo hice pasó por lo tanto básicamente por lo que es el currículum la currícula del profesorado de historia, ¿no? Lo que sería la antigua Grecia, el antiguo Egipto. Ahí vamos a tener funcionarios y cuestiones que suceden en el presente. Una de esas cuestiones, por ejemplo, que hoy en día sigue vigente y regulada de manera diferente, pero similar, es esta cuestión de lo que es la defensa propia o el arresto civil. Cuestiones que en ese entonces eran muy importantes para la colaboración de la justicia y del proceder policial. Policial digo en el sentido de la seguridad pública, que vamos nuevamente, quiero ser repetitivo, pero vamos al final descubrir que usar entonces el término policía para estos tiempos no sería lo más adecuado, pero lo utilizo para que se entienda simplemente. Entonces, esas cuestiones de derecho y también propias de esta labor de seguridad se repetían ya en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto. En Egipto, por ejemplo, hay algo anecdótico, podríamos decir,
Justamente aquí están los representantes de la policía rural, y en Egipto utilizaban también animales para la seguridad pública. Obviamente se imaginarán, yo cuando hago una presentación habitualmente lo que trato es de hacer un feedback entre los que están presentes, pero bueno, hoy creo que va a ser un poco más unidireccional, pero en Egipto utilizaban camellos, se imaginarán, por supuesto. Si fuese esto así un intercambio, le preguntaría a ustedes qué piensan que utilizaban en Egipto. Bueno, utilizaban camellos, y para la seguridad en la ciudad, por ejemplo, utilizaban algo que creo que les puede llegar a sorprender. Si saben, conocen el animal babuino, que es un mono, un primate. Eso hay grabados en diferentes lugares ahí en Egipto, arqueológicos, que así lo demuestran. Bueno, nosotros utilizamos caballos, utilizamos otros canes, por ejemplo. Bien. Llegando entonces, pasando a todo este periodo de la Edad Antigua, entrando en la Edad Media, es el momento fundamental donde lo que va a suceder aquí se va a trasplantar prácticamente, no igual, pero muy semejante en América con el descubrimiento de estas tierras por los españoles. Principalmente surgen en este periodo de la Edad Media, creo yo que surgen dos funcionarios, pero antes de eso surge o sucede una cuestión institucional que es muy importante. El famoso, que nosotros conocemos desde la primaria, el famoso cabildo, surge aquí en la Edad Media, en la reunión de los vecinos que, bueno, quieren administrar las cuestiones que son comunes para todas las personas que viven ahí, que se reúnen en esos poblados. No hay que olvidarse que durante la Edad Media lo que sucede es que la caída del Imperio Romano hace que las personas que vivían en las ciudades se dispersen por los campos. O sea, hay una pérdida de la población urbana, se asientan en los campos y generan pequeños poblados, vamos a decir. También aquí surge, por lo tanto, el poder del señor feudal, lo que es la seguridad pública básicamente se privatiza, podemos decirlo, de manera metafórica, en el sentido de que depende de un privado. Pero pasando los siglos, estas personas que viven en los pueblos se reúnen en un conventus, vecinorium, así sería en latín aproximadamente, guía, me corregirá Jesús, le llaman ayuntamiento. El ayuntamiento básicamente es lo que nosotros conocemos como cabildo en este periodo colonial. Las personas aquí empiezan a tener voz y voto, lo que es el famoso cabildo abierto, lo dicen ayuntamiento. Y pasado este tiempo, cuando las monarquías empiezan a tener nuevamente poder, tratan de entrometer ese poder dentro del ayuntamiento. Ahí surgen lo que es también de los integrantes del cabildo, el famoso cabildante cadañero. Llegaron a un acuerdo, vamos a decir, en el cual cada año se van a elegir. A veces hubo tiempos y lugares donde se elegían entre los integrantes, otros tiempos donde se elegían entre la sociedad y otros tiempos que eran impuestos por la corona, todo dependiendo del contrapeso de poderes. No podemos entrar tanto en detalle, pero básicamente eso es lo que sucedía. Dentro de esa lógica, hay que recordar que en el año 711 la península ibérica, donde se encuentra España, es invadida por los musulmanes, los árabes, y bueno, de a poco van tomando prácticamente toda la península. Y en la recuperación española, la reconquista española de estos territorios, lo que sucede es que los pequeños poblados empiezan a sentarse como especie de focos, podemos decir, o enclaves en diferentes zonas de la península. Y aquí surge uno de estos funcionarios. Voy a empezar por este funcionario de este tiempo, que hace a la analogía o la representación de la seguridad pública de ese entonces, vamos a decir, de la policía de la actualidad. El alcalde de la Santa Hermandad. Hay algo muy paradójico. Estaban luchando contra los musulmanes, contra los árabes, eso es lo que estaba sucediendo, y le colocaron el nombre de ese funcionario, un nombre musulmán, porque alcalde viene de alcadi, que es juez. Por eso digo que es paradójico, o sea, sin sentido, pero bueno, así sucedió. Muchas palabras nuestras vienen del árabe. Mayormente, si alguien por aquí tiene apellido que empiece con al, probablemente tenga un ascendiente muy lejano. Álvarez, Alcaraz se me ocurre, y los árabes llamaban al-Ándalus, al territorio musulmán en la península ibérica.
Entonces, ¿por qué se llama alcalde? Le acabamos de decir que es el juez, proviene del árabe, vamos a ver que era juez y policía, vamos a decir entonces, y de la Santa Hermandad. ¿Qué es lo que sucedía? Los pequeños poblados que estaban ubicados en diferentes enclaves se hermanaron entre sí. Las personas que viven ahí designaron a otras personas, a otros integrantes de su grupo para que brinden seguridad. Seguridad en los campos y seguridad en los caminos comerciales, en la producción ganadera, agrícola. Y entonces se hermanaron en la Guerra Santa, por eso de ahí surge el nombre alcalde de la Santa Hermandad. Y de ahí surge también la función que se va a trasplantar luego en América, y acá lo que estoy haciendo es la unión de los 3 capítulos básicamente, cómo surgió en la Edad Media, qué es lo que realizaba ya en el periodo colonial, que básicamente podrán imaginarse por lo tanto que es la seguridad pública de la campaña. De ahí podemos hablar de caminos comerciales, pequeños poblados, despoblados también dice la documentación, que básicamente donde no vive nadie, que sería lo mismo que un campo, pero quizás se entiende como un lugar donde no es productivo tampoco. Caminos rurales y pequeños poblados. Cualquier delito que se les ocurra a ustedes en el presente, por ejemplo, robos, bueno, nuevamente tenemos integrantes de la policía rural aquí, entonces el abigeato, por ejemplo, o el encender fuego, los campos, también, que hoy en día, y aquí vamos a ver la función, creo yo, social de la historia, que justamente es aprender del pasado, ver cómo cuestiones de tiempo atrás se repiten y, bueno, y tratar de aprender de ellos y ver si podemos solucionar estos problemas. Esa es la función social, creo yo, y con la cual se enseña historia se estudia historia a los adultos, pueden estudiar, y a los chicos en la secundaria se les enseña, creo yo, esa es mi opinión. Volviendo al tema, entonces estos delitos, por ejemplo, el que prende fuego los campos, así dice la documentación, va a ser entonces sancionado y reprimido su accionar por el alcalde de la Santa Hermandad. Esto sería básicamente el resumen de 2 capítulos que está dedicado al alcalde de Santa Hermandad, tanto en el periodo medieval como ya en el periodo colonial. Bueno, a algunos no les gusta el término colonial, yo creo que es aceptable. Entonces, después tenemos a otro funcionario que surge también de este periodo, pero con una historia, una lógica diferente, que es el alguacil mayor. El alguacil mayor, como se podrán imaginar, es algo parecido a lo que vemos en las películas de los vaqueros. El sheriff, algo así sería, esa sería la idea, para que se entienda. Básicamente surge de la corte real y por lo tanto, el rey por supuesto vivía en un castillo, con los súbditos viviendo en la ciudad medieval alrededor, donde están los mercados. Sabemos con las películas que hemos visto, muchas de ellas, donde hay un muro perimetral bien cerca del río para abastecerse. Esas cuestiones religiosas también, por supuesto, muy importantes, católicas de la Edad Media. Y el que se encargaba de la seguridad en el ejido urbano, por lo tanto, es el alguacil mayor. Aparece en la corte real y para cualquier, y acá vamos a ver cuestiones que están estudiando los cadetes de cuarto año, creo que son, pero bueno, los cadetes en general, y todos los policías hemos estudiado y aprendemos también a través del tiempo y de la experiencia. Cuestiones, por ejemplo, los policías pueden principalmente realizar una detención por orden judicial. Bueno, aquí pasaba lo mismo, por orden de juez o por orden del rey, es lo único que habría que agregar. Pero también podemos actuar en flagrancia. Bueno, esto también está establecido ya en las legislaciones de esa época. Básicamente me centré en 2 legislaciones muy antiguas, la del rey Alfonso el Sabio X, las 7 partidas, que son del siglo XIII, y ya estas cuestiones están prácticamente, que es de la legislación castellana, que es la que se va a representar en América con las leyes de India, prácticamente son, no digo una copia, pero están influenciadas totalmente por estas leyes del rey Alfonso el Sabio. También las leyes de India de 1681, que por lo tanto, como se podrán imaginar, abarcaba todas las Indias occidentales, o sea, toda América. Aquí también, y la nota de color de esto es que
Lo bueno es que está digitalizado, pero lo difícil es que está en un español antiguo. Yo lo llamo así, no sé si es el nombre correcto, pero es un español que está difícil de entender. Hay que leer rato largo, son 4 tomos, y lo que está digitalizado ayuda a que por lo menos uno intuitivamente escribe la palabra policía como corresponde y no te aparece nada. De policía con Z, por ejemplo. A ver si imaginan. Y ahí encontrás. Gobernador era una G con un, ¿cómo se llama? Con un globito, un redondito como de grado centígrado. Bueno, así es gobernador. Hasta que uno más o menos va entendiendo cómo es el idioma o la escritura de ese entonces, que es bastante esfuerzo. Esta es cuestión de el alguacil mayor, por lo tanto, era el encargado mayor de la seguridad. No quiero decir que era el único, existían otros integrantes, pero él era el principal encargado de la seguridad en la ciudad, en el ejido urbano. El alcalde de Santa Hermandad, por lo tanto, en la campaña. Con estos 2 funcionarios formamos básicamente lo que es la idea general para toda la colonia y también para la metrópolis. Tenemos por otra parte que hablar, por eso digo que voy a unir estos 3 capítulos ya para no ir capítulo por capítulo y ser tedioso, lo que sucedía. Por lo tanto, no tenemos que olvidar el 4º actor de este libro es la policía de la provincia de Corrientes. Entonces tenemos que hablar algo, aunque sea, y eso fue lo más difícil porque las actas capitulares también están en un español complicado y están pocas digitalizadas. 4 tomos hay, de más o menos aproximadamente 100 años, de los primeros 100 años de vida de nuestra ciudad, y de ahí es donde yo me centré principalmente. Y bueno, cuestiones, voy a mencionar 2, una para el alguacil mayor y otra para el alcalde de la Santa Hermandad, como ejemplo. En la legislación decía estas cuestiones generales. De ahí hay que ver qué pasaba en la realidad. En la realidad es lo que hablan, por lo menos lo que más podemos saber. Creo que casi lo único que podríamos saber de esa época son a través de las actas capitulares del Cabildo, donde dejaban asentadas las cuestiones. Alguacil mayor y alcalde de la Santa Hermandad pertenecían integrantes del Cabildo, eran integrantes. El alguacil mayor tenía voz y voto, el alcalde de la Santa Hermandad solamente voz, no podía votar. Así que con esto quiero decir que también participaban en la cuestión legislativa que llevaba adelante el Cabildo. Pero vamos a hablar solamente de la cuestión específica de seguridad. El alguacil mayor, por ejemplo, se encargaba de lo que solemos hacer habitualmente. Nos habrá tocado a muchos ya integrantes de la institución y les va a tocar, o ya, los cadetes también ya habrán participado en las procesiones religiosas, donde brindamos seguridad en esos recorridos, por ejemplo, del mes de nuestra ciudad. El recorrido por la iglesia de la Cruz o los diferentes recorridos de procesiones religiosas que existan, la caminata, la peregrinación a la Virgen de Itatí, que la policía participa, la policía actualmente participa. Bueno, esto también realizaba a cargo el alguacil mayor. Ahora la cuestión, como les comenté, de la campaña, que hoy podríamos hablar de una policía de coordinación interior, se encargaba el alcalde de la Santa Hermandad, como les dije. Y hay un registro de un incendio, de la fecha exacta no me acuerdo, pero era el último tomo, así que estamos por el año 1670 aproximadamente, de la iglesia de Santa Lucía. Santa Lucía era una enclave franciscana y estaba habitado mayormente por aborígenes. Y bueno, evidentemente lo que sucedió fue que se prendió fuego la iglesia, la ciudad, y fue enviado el alcalde de la Santa Hermandad para la investigación no solo pericial, sino jurisprudencial, podemos decir, y ver qué sucedió. Realmente no comenta la documentación qué es lo que descubrió, como hubo devolución, pero al menos sabemos que estuvo designado. Ahí podemos comprobar que la legislación se cumplía, y no sabemos hasta qué alcance, pero por lo menos es real que la documentación indica lo que la legislación ordenaba. Ahí tenemos 2 ejemplos de lo que es entonces estos 2 funcionarios. Bien, avancé bastante rápido me parece, y voy a ir a algo que les puede, creo yo, interesar, que es la justicia indiana. Si bien yo no le dedico un capítulo a la justicia indiana, sino que simplemente hablo dentro de estos capítulos de funciones policiales
y bueno, y las consecuencias que los delitos en esa época podían traer, creo que les puede llamar mucho la atención la gran diferencia, y esto nuevamente es la función social que tiene para mí la historia, la gran diferencia que existe en ese pasado y creo yo un gran progreso que tenemos en la actualidad. Se me acaba de ocurrir, por decir algo también, creo yo que en esos tiempos probablemente hoy en día cualquier persona que pase, escuche o se entere puede ingresar acá gratuitamente y si le interesa prestar su participación, su asistencia. En ese tiempo era todo muy regulado y había una cuestión de estratificación social muy obviamente injusta, y cuestiones de la justicia de esa época también, si bien contextualizaban el tiempo, bueno, era lo que sucedía, creo yo que hay un progreso, eso es indiscutible para mí, y las penas que existían en esa época son algunas similares a las que suceden en el presente, pecuniaria, o sea, el cobro de alguna multa. Bueno, hoy en día sigue existiendo la pérdida de la libertad ambulatoria, la pérdida de la libertad definitiva, más allá del código procesal, el código penal que exista, que esté regulado, también sigue existiendo, pero cuestiones como los azotes, por ejemplo, están prohibidos. Hoy en día un policía no puede detener a una persona, presunto delincuente, y golpearlo, ¿no? Eso estaría en contra de la ley. Y en ese entonces el alcalde de la Santa Hermandad, por ejemplo, tenía la capacidad, como le dije, juez y policía, de, si es un delito muy grave, hacer justicia en el mismo lugar donde se cometió el delito. Un delito muy grave de la época, que sigue siendo muy grave y habrá sido grave siempre, son las cuestiones de los abusos sexuales y esas cuestiones. Y también la cuestión en esa época era muy grave, la cuestión del abigeato, porque bueno, donde se perdían se robaban un par de animales para el consumo, la población realmente podía pasarla mal, podía perecer. Entonces estaban sancionados muy fuertemente, y dice la documentación, por lo tanto, que una de esas penas era la muerte por saeta en el mismo lugar, o sea, pena de muerte. Cuestiones que hoy en día ya no existen más, por suerte. Otras penas, por ejemplo, mutilaciones, y aquí vamos a ver cómo en ese entonces le llaman licenciado, pero sería hoy en día abogado de las leyes, licenciado de las leyes, es un abogado en la actualidad. Y menciona que, la frase básicamente les voy a leer: las razones que suelen darse para abonar las mutilaciones que se tuvieron presentes para establecer las leyes que imponen estas penas, o sea, las penas de mutilaciones, son más especiosas, o sea, están como ahí dispersas, como que sin sentido, que sólidas. Bueno, es lo que acabo de explicar. Es muy conforme a la razón, dicen, que el delincuente sea castigado en la misma parte del cuerpo que le sirvió de instrumento para delinquir. Por lo tanto, el que robó, muchas veces habrán escuchado, y bueno, yo en mis explicaciones suelo contarle a los chicos, el que robó, ¿qué le pasaría? Bueno, hay muchos que participan, le cortarían la mano. Muchas veces ha escuchado eso, creo yo todavía en el presente, que algunos consideran de cortar la mano al chorro, al delincuente, y ya nunca más va a volver a robar. Y bueno, creo yo que hay que avanzar en nuestra sociedad, encontrar otras maneras. Por seguramente que si es un delito muy grave, la persona debería perder la libertad. Existe la pena máxima de la pérdida de la libertad. Me acabo de decir la perpetua. Bueno, por ejemplo, también habla del falsario, el que dice falsedades o injurias, se le corta por lo tanto la lengua. Exactamente. Bueno, y los que cometían delitos sexuales, así menciona. Entonces, esas cuestiones se han modificado, ¿no? Bueno, algunas cuestiones también de ese entonces que podamos ver replicadas, y esto quizás sí tenga un poquito más. Depende, no es ideológico, acá no hablamos de política, no hablamos de ideología, pero podría tener sentido, que criticaban estos funcionarios, los alguaciles mayores, los alcaldes de la Santa Hermandad, porque una de las condiciones para ser de estos funcionarios era saber leer, escribir, ser de buen linaje, tener buenos antecedentes, y por lo tanto eran personas instruidas. Criticaban la excesiva burocracia
burocracia, de los trámites burocráticos, para que una persona pueda, digamos, ser sancionada en algunos temas. Y eso, entonces, evidentemente, es algo que pasa en la actualidad también, que es una crítica social actual. Entonces, en 500 años, para poner una fecha, un monto de tiempo, no se ha modificado mucho. Las cuestiones que pasaban, y recuerdo de una compañera ahí que estudió con nosotros, el profesor Meder, de primer año de historia antigua, nos dijo que el ser humano en sí y las sociedades no han cambiado mucho en su esencia. Sí, cuestiones específicas, seguro que estos micrófonos, las computadoras no existían ni hace 20 años, pero con 20 años sí, capaz un poquito más, pero la esencia del ser humano no ha cambiado tanto, así que si queremos ver nuestro presente, podemos fijarnos en el pasado, también para proyectar, no es cliché, pero para proyectar nuestro futuro. Bien, por último, anteúltimo, que si bien no está dentro del libro, o podemos encontrarlo en el prólogo, en pocas hojas, pocas páginas que divide el prólogo, me equivoco, el epílogo, quiero decir, que es la parte que me va a dar pie al tomo 2. Y esto creo que es muy importante para los cadetes también, que sepan, bueno, yo el año pasado brindé clases a los que hoy en día son de segundo año de la escuela de suboficiales, y si yo le pregunto a algún policía, excepto a ellos, y bueno, tampoco quiero generalizar porque yo no los conozco a todos los policías de Corrientes, pero creo que no va a haber otro policía que sepa cuándo se creó la policía de la provincia de Corrientes. Hay dos nociones, creo yo, de haber escuchado, y eso fue lo que me motivó a mí para esta investigación inicialmente, descubrir cuándo se creó la policía. Porque si está formando parte de un lugar, bueno, más o menos tenés que saber de qué trata, cuándo surgió, qué pasó. Y bueno, y eso que sucedió también a mí se me despertó por el estudio de la historia en sí, cuando estudié el profesorado. Entonces las dos nociones que siempre he escuchado es, bueno, con la fundación de la ciudad. Ahora, en la última parte de esta presentación vamos a demostrar que eso es imposible, por dos motivos. Y la otra que he escuchado muchas veces es con la ley del personal, que es de 1971, que es nuestra policía actual. Pero la policía de Corrientes, de la provincia, creo yo que en el año 70, en el año 69, en el año 68 y de ahí para atrás, obviamente existía una policía. Si no, no sé qué existía, la verdad, si no existía policía hace, ¿cuántos años serían? 60, 70 años, creo yo que sería otra provincia, otro país. Por lo tanto, existía policía, es lógico. Entonces, eso me llevó a mí a pensar cuándo se creó la policía. Gracias a eso descubrí que había antes. Y para presentar esto muy breve, porque esto no está dentro del libro, sino está dentro del epílogo solamente, pero es muy importante, yo presento 3 tesis para la creación de la policía. Presento las tesis no porque a mí me guste que esto sea así, sino porque la documentación me obliga a decir esto. En el año 1821 se crea, con la primera constitución de nuestra provincia, como explicamos hoy, se crea el cargo de intendente de policía. Dependía del cabildo, porque el sistema desde el año 1821, con nuestra primera constitución, es un sistema republicano, pero mixto, podemos decir, o dual, mixturado con el sistema colonial todavía, porque el cabildo continúa por 3 años más, hasta el año 1824. Con funciones diferentes, por supuesto. Algunos funcionarios del cabildo todavía continúan, como el alguacil mayor, el alcalde de Santa Marta, pero con una función un poco más menguada, vamos a decir. Pero esta es la primera tesis que yo tengo. No voy a entrar en detalle en explicar todas las cuestiones de este tema, pero sí lo pueden leer. Creo que, porque tengo varios artículos, es del Congreso del año 2024 de Bellavista, de la Junta de Historia. Ahí presenté este trabajo donde explico las 3 tesis. La segunda tesis básicamente es con la reforma constitucional de 1824. Con tesis me refiero a posibilidades. Uno puede considerar esa posibilidad como factible o correcta. La segunda posibilidad, que es de 1824, donde el alcalde mayor que es de la justicia, la policía pasa a depender de ese alcalde mayor de la justicia. Entonces, y acá se le agrega el primer reglamento policial de 1825. Ahí adquiere la policía lo que es la función actual de auxiliar de justicia en la cesación de los delitos
o represión de los delitos, y la cuestión administrativa policial, o sea, prevención y seguridad. Y por último, la tercera tesis es la dependencia de la policía del Poder Ejecutivo, que es lo que hoy en día existe, en la cual se crea el cargo, en realidad ya en el 24 se crea el cargo de alcalde mayor, juez de policía. Como le acabo de explicar, alcalde mayor es para justicia, era la misma persona, y juez de policía para la cuestión preventiva administrativa, pero la misma persona. Lo que sucede en el año 27 es que se separa. El alcalde mayor sigue para justicia y el juez de policía se designa a otro. Tengo los nombres también, está presentado en el artículo del libro del Congreso del año 2024. Y ahí se crea este cargo de juez de policía, que sería básicamente, lo único que no encontré es que diga, se crea la institución de la policía en la provincia de Corrientes. O sea que es una inferencia mía, que yo, bueno, deduzco que está la policía ahí porque no encontré hasta el... De hecho, los reglamentos actuales tampoco dicen, o la ley del personal de 1971, el Código de Policía de 1901, en ningún momento dice se crea la institución de los policías, no dice eso, pero existe la policía. Entonces en este año 1827, quizás encuentre alguna vez, ya leí tanto documento y no encontré. Entonces en el año 27 se crea este cargo de juez de policía y se extiende la función policial a toda la provincia de manera efectiva. ¿Qué significa esto? Se divide la provincia norte y sur por el río Santa Lucía con 2 comisarios de campaña, lo que hoy en día conoceríamos como unidades regionales. Podemos hablar de 2 proto-unidades regionales, norte y sur por el río Santa Lucía. Básicamente esto no está dentro del libro, pero no quería dejar de decir porque es muy importante y es lo que se viene después. El tomo 2 va a versar sobre esto. Por último, que este sí, el capítulo 7 no es el último capítulo, porque el último capítulo es un pequeño compilado nada más de lo que pasó entre 1810, que es importante, hasta 1821. Pero no lo podía colocar dentro del periodo colonial, tampoco lo podía colocar dentro del periodo independiente o constitucional, y básicamente no hay mucha información de esos 10 años, es un periodo belicoso, simplemente hay guardias urbanas que dependen de los mismos vecinos y el cabildo, bueno, vamos a decir, hacía lo que podía, aparece el teniente gobernador, que sería la figura del gobernador actualmente, y bueno, y brindan la seguridad, digamos, de esa manera. Aparece la policía de campaña también, que sería la policía rural, pero no hay algo muy, por así decirlo, detallado, minucioso, reglamentado. Básicamente son 10 años, surgen muchas cuestiones importantes, institucionales, políticas, gubernamentales y que hacen a nuestro presente, pero también hay mucho desorden en eso. Es un periodo de guerra, básicamente. Entonces, eso es un capítulo que era necesario, pero que no hay que entrar mucho en profundidad. Y por último, el capítulo 7, que no es el último libro, vuelvo a repetir, pero es el más importante, por lo menos del descubrimiento que yo hice. No lo voy a detener mucho más tiempo, pero creo que les va a sorprender y voy a ir directo, como se dice, a los papeles, para no decir a los bifes. Creo yo que ahora cuando escuchen, como yo les voy a leer, porque este es realmente un ejemplo que escribí yo por la comprensión de lo que he leído en ese momento, les va a sorprender cómo utilizaban la palabra policía en ese entonces. Y por eso es que yo termino diciendo de que esta cuestión de que la policía se creó en 1588 con la fundación de la ciudad es imposible. Primero, porque policía de la provincia de Corrientes no puede existir en 1588 porque lo que se fundó fue una ciudad, no una provincia. Entonces, ¿cómo va a haber policía de la provincia si no existe provincia? Ese es el primer sentido. Cuando me dijeron una vez, la policía existía en 1588 con la fundación de la ciudad, yo dije, por suerte había estudiado la historia, y dije, no, porque no tiene sentido eso, pero no tenía el conocimiento, tenía sentido nomás común. Y bueno, eso fue lo que primero para descartar. Pero ahora sí tenemos información. Y fíjense cómo se usaba la palabra policía en ese entonces, y ahí vamos a hablar un poco de la gramática, que por ahí yo me había olvidado, eso lo mismo en primaria, yo me había olvidado realmente todos los detalles de la gramática, de la lengua y literatura. Que la policía, que la sociedad se comporte en policía. Que la sociedad se comporte en policía. Creo que nadie de ustedes les va a decir a
al hijo de ustedes, al hermano, al amigo o como funcionario policial a una persona, a un ciudadano, a una persona cualquiera, comportarte en policía, estudiar en policía, vivir en policía. Creo que eso no se podría utilizar hoy en día. Porque yo cuando leí eso dije, que raro hablan esto. Y pensé que era un verbo, estaba utilizado porque parecía que tenía una acción ahí. Y hablé con una licenciada en letras y se sorprendió también, jamás leyó, porque esto saqué de las leyes de India, o sea, un documento de 1680. Y se sorprendió y me dice, está utilizado como un sustantivo abstracto. Yo no me acordaba que era un sustantivo abstracto, mal por mí. Me acordaba sí lo que era el concreto es el que uno puede tocar, como actualmente la policía existe. La policía actualmente también sigue siendo sustantivo abstracto, ahora vamos a explicar por qué. Pero principalmente ahí hay muchos policías, justamente están sentados, podemos ir, le podemos tocar el hombro, existe. El abstracto no existe de manera concreta, de manera material, pero sí existe como una idea, como el amor, la amistad. La amistad existe, pero no está acá. No te quiero decir que no es una persona, no es algo que se puede tocar, no es algo materializado. Entonces, la policía era una idea. ¿Qué era esa idea? El respeto al orden, el orden público, lo que hacemos hoy. Por eso digo que también sigue siendo sustantivo abstracto. Pero en ese entonces no existía la institución policial. Existía una idea del orden público, el respeto a la ley. Lo que dice comportarte en policía significa comportarte según los lineamientos de la sociedad. Viví en policía, viví con respecto a la ley. Eso significaba. Y entonces eso te indica que si no existe, esa es la comprensión de la palabra gramaticalmente y te lleva a un concepto. Pero si no existe de manera como sustantivo concreto, no puede existir entonces como institución. Y eso te hace pensar entonces que no hay institución de la policía. ¿Qué es lo que había? Todo lo que le conté anteriormente, que sería el alguacil mayor, el alcalde de la Santa Hermandad, dependiente del cabildo. Básicamente ese descubrimiento a mí me sorprendió mucho. Creo que es lo más importante del libro, si bien lo más importante también es la historia de la policía. Digo que es muy importante esto último, y quería cerrar con esto, porque en todos los autores que leí, ninguno menciona de manera tajante y bien, de manera clara, porque yo le dedico todo un capítulo más o menos debe tener 12, 13 páginas, más o menos, hablando de esto, y no es que estoy dando vueltas en el mismo tema, porque dentro de ese capítulo lo que hago es explicar esto que le acabo de decir, que sería de manera conceptual, y doy los ejemplos de esa época, de qué es lo que iba sucediendo en diferentes lugares del mundo, porque esto no es solo en el español, no es solo España, la península ibérica y América, y bueno, las Filipinas también que eran de España, no, esto también es en Francia, también es en Italia, también es en Inglaterra, o sea, en el mundo occidental, la palabra policía tenía ese mismo significado de sustantivo concreto. Una sola excepción encontré en el siglo XV, la policía de París, de la ciudad de París, como institución, como policía, pero después desaparece. Bueno, esa es la única excepción. Por eso, nobleza obliga, y mi honestidad académica también, no puedo decir o hacerme yo el distraído y borrar eso para decir que tengo razón. Puede ser que esté equivocado y que existan más policías en otros lugares, pero yo no encontré. Y esa excepción es de la policía de París, que por ese siglo se le ocurrió la idea de generar una institución bajo los valores que representa la palabra, representaba y representa actualmente todavía la palabra policía. Básicamente, eso es. Espero que le haya sorprendido esto, porque a mí me sorprendió cuando leí que la sociedad se comporte en policía, comportarte en policía, que los aborígenes se formen en cristiandad y policía, así decían. O sea, que estudien la religión católica y que estudien el buen comportamiento. Así era la idea, principalmente, de esta palabra policía, y que me lleva a mí a decir, por lo tanto, y bueno, no quiero pelear con nadie, pero seguramente esa discusión se va a dar en la policía de La Rioja, porque me contacté con policías de diferentes provincias que también están investigando. Algunos están más avanzados, otros recién empezando. Nosotros estamos empezando y hay policías que ya tienen la policía de Entre Ríos de la década del 50, ya escribieron un libro de su historia. Considera la policía de La Rioja que la policía en general, no digo todos los policías, su policía de su provincia se creó con la fundación de su ciudad. El mismo error que cometemos, se comete acá también un poco. Dejo,
espero que les sirva, espero que les haya sido entretenido. El PowerPoint no tenía mucho más que mostrar, simplemente eran imágenes sueltas para representar un poco. Las cuestiones de las penas, eso creo que es una función social muy importante, entender que por más que una persona haya cometido un delito muy grave, bueno, tiene derecho a su vida, a su integridad. No digo que tenga un Smart TV, goce de internet y celular, pero al menos, bueno, lo mínimo indispensable. Y bueno, esas cuestiones creo que es un avance de nuestra sociedad. Y básicamente eso, espero que este año, este año capaz termino de escribir y ahí la editorial, otra vez, no señal ya que para el año que viene. Bueno, eso ya es una cuestión logística. Bueno, seguramente vamos a hacer el esfuerzo para que se termine lo antes posible. Y presentar, y ir así, llegar hasta el presente, que esa es la idea, en definitiva. Y colaborar con esto, a la sociedad, a la institución y también, por supuesto, en caso particular, a la historia de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias por la presencia. Consulta, empezamos un minutito, si a alguien le quedó alguna duda, o consulta, o refutación. Si no, bueno. En mi caso, quería tomar la palabra. Sí, Pedro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, bueno, por favor, me voy a adelantar para que me vea todo. Bueno, por ahí para los que me conocen, soy el suboficial mayor retirado de la Policía del Chaco, Pedro Ojeda, soy historiador y escritor también, investigador de la Policía del Chaco, particularmente. Tengo como una doble residencia, porque hace varios años que también vivo acá en Corrientes, pero soy chaqueño. Y bueno, nada, me siento muy honrado de poder estar presente. Y te pido disculpas que no te invité de manera personal. Estás perdonado. Pensé, pero hoy te perdono, creo que te voy a perdonar. Hoy estoy así todo el día. Lo voy a analizar. No, pero felizmente lo vi en Instagram y entonces me autoinvité. No, es que estaban invitados todos en vivo. Así que, bueno, nada, quería básicamente expresar mi beneplácito y mi alegría justamente de esta gran obra que está llevando adelante mi amigo aquí, justamente porque me pareció una deuda que tenía la policía correntina, que es una... Primero y principal, bueno, la provincia de Corrientes, que el Chaco le debemos mucho, en ese aspecto justamente, naturalmente que el Chaco es mucho más joven, pero el agradecimiento viene porque la historia de la policía del Chaco, que básicamente se inicia en 1885, porque tengamos en cuenta que comienza en el periodo de los territorios nacionales, ¿sí? Posterior a la guerra de la Triple Alianza, le debe mucho también a Corrientes. Hubieron muchos integrantes correntinos que enriquecieron justamente la labor policial, capaz en un principio sin proponérselo dentro de lo que es la historia de la policía chaqueña, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo soy un gran admirador de un cajaquiseño llamado Julián Vallejos, que para nosotros es nuestro antecesor y es nuestro historiador base, quien dejó los primeros esbozos justamente de lo que fue la etapa de los territorios nacionales. Este señor que llegó al grado de comisario inspector, que era la máxima jerarquía que podían llegar a la época de los territorios nacionales. ¿Fue policía de Corrientes, no? Sí, exactamente. Él fue a los 18 años fue... Sí, exactamente. Bueno, justamente vos mencionabas que antes de la década del 70 había policía en Corrientes, claro. Naturalmente que lo había, naturalmente que tenía otras características, otra composición, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros nos imaginamos la palabra policía o el hecho del funcionario policial, nos imaginamos a alguien uniformado, alguien cumpliendo una función dentro de una unidad policial o en la calle, que tiene una preparación. Los suboficiales tenemos una preparación y los oficiales tienen otra preparación. Es un poco la idea que nos viene ahora, ¿no? Pero la función policial, como bien lo planteaba, la idea de la policía empieza en Francia, en realidad, en 1824 aproximadamente, y que es uno de los primeros países que organiza un cuerpo con una función específica dentro del Estado. Posteriormente va a ser la Scotland Yard, la segunda, y la tercera, en realidad medio entre medio de ambas, es la Argentina. Eso es algo muy curioso, muy llamativo, que también lo explican, sobre todo los integrantes de la Policía Federal. Que está en el libro. Sí, está en el libro. No me quiero meter en ese berenjenal. No me quiero meter en ese berenjenal porque mi objeto de estudio básicamente está dado más básicamente desde la provincialización
seguramente algunos pueden llegar a saber y otros no. El Chaco se provincializa en 1953, sobre todo en el segundo gobierno del general Perón. Sí, tengamos en cuenta que el Chaco también se llamó provincia presidente Perón en esa época. Entonces ese es mi objeto de estudio de ahí hacia la actualidad, ¿no? Pero bueno, básicamente quería destacar la figura de este cacaticeño, como le decía, que como bien me lo remarcaba, él fue policía durante 3 o 4 meses aproximadamente en Cacatí. En ese momento le daban el alta solamente por una nota, ¿sí? Tengamos en cuenta que no había una preparación académica, ¿sí? Yo te nombraba policía y listo, ya era policía. Porque él tenía un tío, porque había otra estructura que estaba más ligado con la figura política, digamos, ¿no? Él después renuncia y en el año 38 decide probar un horizonte laboral en Resistencia. Es así que entonces también casi con la misma metodología, por un apoyo político, él logra ingresar a la Policía del Territorio Nacional del Chaco, prestando servicio en una localidad llamada Las Palmas, que era una localidad que recién se estaba también desarrollando, ¿no? Entonces, no es el único correntino, hay muchos otros que incluso hasta hace muy poco han enriquecido la Policía del Chaco, así que disculpen que se ha tomado un poco la palabra, pero quería destacar y agradecer muchísimo también a Corriente, a la riqueza de la historia correntina, porque quería destacar esto también de que han enriquecido totalmente el desarrollo del Chaco como Estado, pero también el desarrollo de la historia de la policía chaqueña con estos integrantes que han hecho un aporte muy importante, ¿no? ¿Te acordás cuando nos conocimos que vos me dijiste, gracias, bueno, vos profesor de religión, pero por decirlo así, gracias a Dios. Soy budista. Gracias a Dios que apareció alguien que está investigando, porque yo quería, pero no podía, digamos, porque está en otro ámbito ahora, está en este ámbito de la policía de Chaco, y que dijiste, bueno, por suerte. Se cumplieron las oraciones. Porque vos decías, ¿cómo puede ser que nunca una policía que tiene tanto tiempo, una provincia que tiene tanto tiempo, y probablemente la policía tenía tantos años, y nunca nadie se puso a investigar? Hay un estado de la cuestión anterior, hay algunas personas que investigaron, probablemente el jefe que está aquí también habrá escuchado, habrá conocido bueno, mi madre también, el libro está dedicado a ella, porque como dice la dedicatoria que realicé, Policía de Corazón y Alma, la habrá conocido no me acuerdo el cargo, Munilla Barro, que vivía al lado. Bueno, el comisario general, sí, Munilla Barro, él escribió algo. Por lo menos hubo una intención. Lo que pasó es que no hay metodología, hay muchos errores metodológicos y así históricos, simplemente. Pero ayuda mucho esos esbozos porque, bueno, justamente te sirve como un piso o contrapiso para empezar a. Sí. Disculpe, sí. Usted estaba en la organización de los jóvenes con el budismo en el bicentenario. Sí, así también, sí. Ah, eso me sonaba. Pero vamos a volver a la policía, por favor. Gracias. No, pero quería destacar otra cosita. También, que la ciencia, digamos, el estudio de la historia de las policías particularmente no es un área que sea muy tangible. Estamos trabajando con Pedro para que tratar de que... Es básicamente nuevo, justamente es básicamente nuevo porque, como él decía, los libros más antiguos que uno puede encontrar sobre la historia de la policía, bueno, los primeros trazos lo hizo la Policía Federal, que fue creado en 1943 aproximadamente, y entonces ellos urgentemente se pusieron a trabajar sobre ese aspecto, ¿no? Entonces no es muy antiguo, digamos, el estudio de policía, pero es muy lindo, muy rico. Son muy pocas personas en la Argentina, casi lo tengo detectado a todos quienes se ocupan de la historia de los policías, y nada, es una cosa que me apasiona muchísimo. Gracias. Antigua, sabe comportarse en policía. Sí. Pero yo te quería agregar, por si lo quieres agregar, o por lo menos en tu... Leo no va a decir, pero es en la reedición. ¿La reedición se puede modificar? No, así. Por si quieres agregar cuando quieras, ¿no? El quitarse la gorra era dejar de comportarse en policía. De ahí viene luego que cuando uno ve que quítese usted la gorra.
Yo como historiador necesito, y vos también sos licenciado en historia, tenemos que brindar el documento y la comprobación, no puede ser simple pero es... anécdota. Son anécdotas, Bueno, pero... puede- Tenemos que demostrar, porque si no... Al menos, y además de aquí, pero Es una fuente. esos son fuentes de aquí, o sea, estamos hablando de, por lo menos del lunfardo. Gracias. Perfecto. Bueno, Permiso. para aclarar, agradecer la invitación en representación del señor jefe de policía, señor ministro de Seguridad. La verdad es un honor haber participado de esta la presentación de este libro. Que sea un integrante de nuestra fuerza, la persona que haya hecho semejante investigación, enaltece aún más todavía la intención. Así que bueno, transmitirle el agradecimiento, que venga de familia policial, que tuvo el honor de trabajar con su madre, que era oficial subalterno. Así que transmitirle la presencia y bueno, las felicitaciones de parte de la Jefatura de Policía, y bueno, instarlo a que continúe enriqueciendo nuestra historia, fundamentalmente de esta querida institución en la que formamos parte. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una foto de grupo. Pasen, por favor. Adelante, por favor.